Defensa del proyecto del primer bimestre por parte del Grupo 8 del componente Construcción de Carreteras 2 con el tema Rediseño de un tramo de la vía Loja-Zamora-Chinchipe. Resumen ejecutivo. Se ha decidido exponer este resumen con la finalidad de que cuando se exponga de una manera más detallada lo que se hizo dentro del proyecto se logre comprender por qué se lo hizo y su importancia dentro del proyecto. Como estudiantes, nosotros vamos a proponer una alternativa de rediseño de esta carretera que va desde el límite provincial hasta la Reserva Arcoiris. ¿Por qué? Porque hemos detectado un problema, que al momento de la construcción y el diseño de la carretera actual no se consideraron parámetros geométricos, no se consideraron parámetros de seguridad ni de operación, lo que conlleva que esta carretera siempre esté involucrada en siniestros de tránsito y congestiones vehiculares. Por lo tanto, nuestro objetivo es realizar un correcto diseño geométrico para de esta manera tener una carretera que sea segura y cómoda para el conductor, que sea eficiente, sostenible y económica. La metodología que empleamos fue el uso del software Civil 3D en un modelo digital de terreno del área del proyecto, pero basándonos en una norma, que en este caso es la norma AASHTO 2011, una norma americana. ¿Por qué no nos basamos en esta norma local, NEVI? No nos basamos en esta norma porque, como ella misma nos indica, la mayoría de sus parámetros están basados en la norma americana AASHTO. Para hacer el uso correcto de la norma, tenemos que relacionarla y basarnos en las características de la zona de nuestro proyecto, como es la topografía, el tipo de material del suelo y el estudio del tránsito. Para de esa manera ya tener los resultados, que son un correcto diseño geométrico horizontal, un diseño geométrico vertical y un diseño geométrico transversal. Como dije a un inicio, no expondré lo que se hizo dentro de cada uno de los diseños, ya que habrá una sección dedicada a esto, pero sí conceptos interesantes e importantes dentro de cada diseño, como los radios de curvatura y velocidades específicas en el diseño geométrico horizontal. En el vertical serían las pendientes, las distancias de adelantamiento y de parada. En el diseño geométrico transversal, como es el sobreancho, que se lo hace en base a un vehículo de diseño, un vehículo desfavorable. El área y volúmenes de relleno y corte, lo cual nos va a permitir hacer un diagrama de masas y ya hasta determinar si el proyecto es económico o no. Como conclusión tenemos es que si hemos obtenido una carretera que cumple con los parámetros geométricos que nos dice la norma, pero no la podemos dar como culminada ya que nos falta considerar algunos parámetros de operación para tener una carretera que sí sea sostenible y eficiente al momento de darle uso. Diseño geométrico horizontal. Parámetros de diseño. Los principales parámetros de diseño que son de alta relevancia a lo largo del presente proyecto de carreteras es el siguiente. La categoría de la carretera es de clase 1. Cuenta con una topografía montañosa. La velocidad de diseño es de 60 km por hora y la distancia mínima de visibilidad de adelantamiento es de 180 metros. Estos y demás parámetros son de vital importancia, debido a que se requiere la máxima coordinación y armonía entre todos ellos para elaborar una carretera de calidad para todos los posibles usuarios. Los puntos de relevancia considerados por el presente apartado son la velocidad, las curvas espirales de transición y longitudes de entretangencia. Con respecto a la velocidad calculada, se afirma que es el primer factor crucial que se utiliza para definir las características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, garantizando condiciones de comodidad y seguridad del conductor en el diseño geométrico de carreteras. La velocidad de diseño de la carretera se puede estimar mediante la siguiente tabla. En el presente caso, se tiene una carretera primaria de una sola calzada en topografía montañosa. Para el proyecto se trata de controlar la economía, usando la velocidad de 60 km por hora, debido a que mientras mayor sea la velocidad de diseño de una carretera, mayores serán los radios de curvatura, y por ende, representan mayores gastos. Sobre las curvas espirales de transición, se dice que es una sección curva que se utiliza para facilitar la transición entre una sección recta y una curva más pronunciada en el trazado de la carretera. Se caracteriza por tener un radio de curvatura variable, lo que significa que la curvatura cambia gradualmente a medida que se avanza a lo largo de la curva. El objetivo primordial de una curva de espiral en carreteras es permitir que los conductores realicen la transición de forma suave y segura, evitando cambios abruptos en la dirección del camino, que podrían afectar a la estabilidad del vehículo o causar molestias al conductor. En el rediseño y mejoramiento de la carretera, con respecto a proyectos pasados, se toman diferentes valores de espiral, de acuerdo a los diferentes radios de curvatura. Por ejemplo, con el radio mínimo de 113 metros, se tiene la espiral de un valor de 35 metros, y varían sucesivamente a lo largo de la carretera, por lo que se cuenta con diferentes radios de curvaturas y por ende diferentes tipos de espirales. De igual manera, los valores máximos de la espiral varían debido a los radios. Por ejemplo, para un radio de 113 metros corresponde a un valor máximo de 52 metros de espiral, y para un radio de 200 metros corresponde a 70 metros de espiral. Finalmente, longitudes de entretangencia.
Una entretangencia debe tener una conexión fluida y segura entre dos curvas consecutivas, las cuales suelen tener los mismos o diferentes radios de curvatura. Básicamente es el tramo de una carretera donde una curva se une con la otra, y no debe tener cambios bruscos o interrupciones en la dirección de la vía. Para determinar la longitud mínima de entretangencia se usa la velocidad menor entre dos curvas. Los cálculos se efectúan con la siguiente ecuación en la parte de arriba, que multiplica 5 segundos por la velocidad. Con respecto a la longitud máxima, se define el cálculo mediante 15 veces la velocidad mayor entre dos curvas. En el presente caso de rediseño, se cuenta con una longitud mínima de 85 metros, mientras que cuenta con una longitud máxima de entretangencia de 900 metros. Diseño geométrico vertical. En esta parte de la exposición se detallan los parámetros normativos y procedimientos que se aplican para diseñar el alineamiento o perfil vertical del proyecto, que está rediseñado. Este diseño es una proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical al mismo. Pendientes. Empezamos con el tema de las pendientes, debido a que es importante recordar el tipo de terreno de la zona donde se ejecuta el proyecto. Y se ha determinado que se trata de una topografía montañosa, donde se generan pendientes bastante pronunciadas. Los vehículos más afectados por esta característica son los vehículos pesados, los cuales deben reducir su velocidad por debajo de otros vehículos, y por lo tanto, los parámetros de pendiente de diseño se establecen en base a estas condiciones críticas. Pendiente máxima. A través de la siguiente tabla se puede determinar el porcentaje de pendiente máxima. Se recuerda que se trata de un tipo de carretera colectora con un terreno montañoso y una velocidad específica de 60 km por hora. Por lo tanto, el valor de la pendiente máxima será del 10%. Sin embargo, en situaciones donde existe la posibilidad de reducir este valor, se ha llevado a cabo dicha reducción, debido a que mientras menor sea la pendiente, la calidad de servicio será mejor. Pendiente mínima. Para el caso de la pendiente mínima, se requiere de un valor que permita un adecuado drenaje superficial dentro de límites aceptables. Por lo tanto, es importante prestar atención al diseño de las entradas de aguas pluviales. En este sentido, se utiliza con mayor frecuencia una pendiente mínima del 0.5%. Sin embargo, en casos donde se presenta una superficie pavimentada, con una pendiente precisa y apoyada sobre una subrasante firme, se puede utilizar un valor de pendiente de hasta el 0.3%. Con ayuda de la memoria técnica del proyecto, se puede corroborar que las pendientes cumplen con el objetivo de mantenerse menores al 10%, por lo que se concluye en una primera instancia que el diseño vertical es correcto. Curvas verticales son de tipo convexas y cóncavas. Son fundamentales para tener una buena coordinación planeométrica. Para este diseño y bajo norma, se consideró que la altura de los ojos del conductor promedio es de 1.08 metros y la altura del objeto es de 0.60 metros, esto para las distancias de visibilidad. Para esto también necesitamos una longitud de las curvas verticales, la cual deben cumplir dos parámetros fundamentales de diseño, que es la transición gradual de la pendiente desde la tangente de entrada hasta la tangente de salida. Como son curvas verticales, van a tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida. Lo que esta longitud debe cumplir es que la transición de esas pendientes no sea brusca. Otro parámetro importante es cumplir con el requisito mínimo de visibilidad de parada. Para determinar la longitud de las curvas, nosotros consideramos que no son planas, es decir, que sus pendientes son mayores al 3%, para de esta manera calcular la distancia de parada y, base a esta distancia de parada, calcular la longitud vertical de las curvas. Se debe seleccionar el valor mayor entre el resultado de estas dos ecuaciones. Para los peores casos, que es una pendiente del 10%, que es nuestra pendiente máxima, nuestra distancia de parada tiene que ser de 40 a 42 metros. La distancia de parada de adelantamiento es una distancia necesaria que el conductor tiene para poder rebasar al vehículo que tiene, pero es importante que para realizar de esta manera debe tener el tiempo necesario para que en caso de que no pueda realizarlo, logre volver a su carril, para de esta manera sea seguro y sin riesgos. Bajo norma se toma el valor de 180 metros en base a la velocidad específica del proyecto, que es 60 kilómetros sobre hora. En la verificación del proyecto se ha tomado una parte de las entretangencias en donde podemos ver que cumple en algunos casos con la distancia visibilidad de adelantamiento, pero como se dijo al inicio, lo importante es que cumpla con la distancia de visibilidad de parada, lo cual podemos verificar que sí se cumple en nuestro proyecto. La coordinación planeométrica, que consiste en alinear los elementos del alineamiento horizontal y del alineamiento vertical. Voy a enfocarme en el diseño vertical, que es uno que fue lo que conllevó más problemas y lo cual es de mayor importancia, que es la que implica la integración adecuada de la pendiente, peraltes, transiciones verticales para lograr una elevación adecuada para la visibilidad del conductor, adaptándose a la topografía del terreno. A continuación podemos verificar que se ha logrado obtener una buena coordinación planeométrica en el diseño de nuestra carretera,
Se hizo zonas de descanso para que los vehículos pesados también logren recuperar su velocidad. Entonces, nuestra alineación es segura, tiene pendientes adecuadas y una visibilidad óptima para el conductor, garantizando que al momento de transitarla sea cómoda, segura y eficiente en el tráfico vehicular. Listo. Continuando con el diseño transversal, se puede primero establecer los elementos geométricos de la sección transversal, en el cual el drenaje es importante ya que sirve para evacuar el agua presente en la superficie de la carretera, evitando así el deterioro de la misma e inclusive reduciendo el hidroplaneo de los autos para que se mantengan en contacto con la superficie de la carretera. También tenemos a las cunetas que son muy importantes para el drenaje, pero no solo para ello, sino que también sirven para evitar la erosión de los taludes, la acumulación de sedimentos y la obstrucción del flujo de agua. Tenemos también la determinación del ancho de la calzada, que es de 7.2 metros, que se lo determinó mediante la normativa ASTO 2011, que en nuestro caso, la carretera presentaba un TMDA mayor a 2000 y una velocidad de diseño de 60 km por hora, dando un resultado de 7.2 metros. Lo mismo para la siguiente tabla para las bermas o espaldones, un TMDA mayor a 2000 y dando un 2.4 metros de berma. Y en el bombeo se utilizó tanto la ASHTO como la INVIAS, que lo que establece que para una superficie pavimentada de 1.5 a 2% y en la INVIAS, que es muy buena, y una superficie de concreto hidráulico que es del 2%. Por lo tanto, también en la inclinación de taludes se determinó primeramente el tipo de suelo sobre el cual se sienta el proyecto, en el cual, como pueden ver, la unidad Chinguinda y la unidad Sabanilla, que son filitas y cuarcitas, migmitas y génesis, los cuales son rocas sedimentarias duras, en las cuales mediante las tablas de pendientes de taludes se determinó pues una inclinación de 45 grados, la cual mediante la normativa INEN de geotecnia y cimentaciones establece que para terrenos rocosos la pendiente máxima del talud es de 45 grados. Teniendo en cuenta que el vehículo de diseño se obtuvo mediante la distribución vehicular establecida por la ingeniera Zúñiga, que hizo la contabilización de autos, se pudo determinar pues el vehículo de diseño, que en este caso es un semirremolque entre provincias, los cuales daba del W19 y el W20, que permitían obtener el caso más desfavorable para calcular el sobreancho. Debido a esto, también se tiene los datos pues, de cada camión para poder realizar el cálculo y para obtener la distancia libre lateral entre vehículos, que sería para una calzada de 7.20 metros, da 0.90 metros. Continuando con el sobreancho, al sobreancho se utilizaron las siguientes fórmulas que permitieron determinar el ancho total o el sobreancho total que se debe establecer en el lado interior de las curvas, las cuales son curvas presentes en el tramo, las cuales son curvas espirales, lo cual quiere decir que el sobreancho va a ser para el lado interno de las curvas. Y para el caso más desfavorable, que en nuestro caso se diseñó, fue para el semirremolque de entre provincias de WB19, el cual el sobreancho calculado va en un rango de 0.1 metros a 2.46 metros. Teniendo en cuenta los datos, aquí están lo que significa cada uno de las incógnitas para las fórmulas. Se procedió a obtener las áreas transversales en nuestro tramo de carretera mediante la ayuda del programa Civil 3D, en la cual se presentó los siguientes datos de secciones, en la cual en la cota 14.410 dio una sección de corte cajón o excavación, en la 14.450 dio una sección de terraplén y relleno, y en la 14.460 dio una sección mixta a media ladera. Es esto. El movimiento de tierra o suelos es sumamente importante en el diseño geométrico de la carretera debido a la gran influencia en el aspecto ambiental y económico.
En aspectos generales se tiene que se van a desarrollar los cálculos necesarios dentro de lo que es el civil 3D, la modelación, planos y diagramas. En aspectos geológicos sabemos que está conformado por suelo, rocas sedimentarias como sería la filita, la cuarcita, la magnita y la gneiss. En aspectos geotécnicos, el suelo es de tipo metamórfico, por ende vamos a tener rocas duras que nos van a aportar una gran y alta resistencia, ideales para los terraplenes. En aspectos topográficos tenemos un terreno montañoso, por lo cual vamos a tener desniveles alrededor de nuestra carretera. En aspectos ambientales vamos a tener lo que es un área protegida, que sería el Parque Nacional Podocarpus, que cuenta con una amplia variedad de fauna y flora. En el área de las secciones, primeramente vamos a ver los tipos de secciones en este recuadro, que será la sección en corte, como es en corte cajón, y corte en ladera, que se diferencia porque en corte cajón se tiene excavación en ambos de sus lados, la sección en terraplén y sección mixta, en donde existen sección de corte y sección de relleno. En los métodos a utilizar va a ser el planímetro, el de figuras geométricas y el de coordenadas de los vértices, el cual nos vamos a quedar con este último. En volúmenes de tierra, una vez sabemos la definición y los tipos de secciones, vamos a utilizar estos tres en tres casos diferentes. El prismoide lo vamos a ocupar cuando netamente hay dos áreas de secciones iguales, como sería la sección de corte y otra sección de corte. No importa que una sea de cajón y otra de ladera, necesitan ser simplemente las dos de corte y dos de relleno. La piramoide es cuando hay una sección, pero en el otro lado no hay ese tipo de sección, como en este caso en el ejemplo, y el tronco de pirámide es cuando hay una sección mixta y en el otro lado hay una sección completamente de corte o puede ser también mixta. El diagrama de masas es sumamente importante debido a que va a ser en donde más inversión económica vamos a hacer. Nos remontamos en el proceso constructivo. En este proceso vamos a tener el traslado de material debido a que vamos a cortar un material y lo vamos a poder ocupar para rellenar el otro lado. Pero se pueden haber inconvenientes debido a que el material que estamos excavando puede no servir para rellenar. Entonces, por ende, vamos nosotros a botar a ese material que no nos sirve. Nosotros para este caso vamos a utilizar un factor de compensación que investigamos de 1.3. El diagrama de masas tiene una sección balanceada, que es la que vemos aquí, que está ubicada en 0, en donde este nos indica que la cantidad de desmonte o de corte la vamos a poder rellenar en su totalidad y no vamos a tener excedentes de material. Esa sería la situación más favorable, la que más desearíamos, pero como es un nuevo rediseño se nos va a complicar debido a que no vamos a tener una sección balanceada hasta el final de la carretera. Este es el caso de nuestro proyecto, en donde vemos que hay exactamente una sección balanceada. Sin embargo, esta sección balanceada ya no podemos llegar a seguir ocupándola o tenerla debido a que no llega al punto cero. En la parte de los planos vemos aquí lo que son los índices de planos, el área de estudio y zona de estudio. En este primer plano vemos la planimetría general, diseño horizontal de la carretera con sus respectivos cortes y rellenos. En la parte de aquí de perfil de obra básica vamos a ver los tipos de secciones, la de corte, la de relleno y la sección mixta, con la aplicación de contratalud de 0.8 horizontal metros por cada vertical de 1 metro. Aquí en taludes vamos a ocuparle de 1.5 horizontal por cada metro en vertical. Vemos lo que es el esquema de transición en peralte con sus respectivas progresiones en lo que serían las curvas espirales, que es la que nosotros ocupamos netamente. Aquí vemos en datos de curvas horizontales lo que serían los vértices, las abscisas, las coordenadas, los puntos de una curva horizontal que nosotros desearíamos, que en este caso son curvas espirales. Aquí vemos las progresivas en transición, que serían las abscisas ubicadas a la progresión 1, de progresión 2 hasta llegar a la progresión 8. En puntos singulares de curvas horizontales vamos a hallar las coordenadas X y Y de cada punto de la curva circular, de la curva espiral o cualquier otra curva que se tenga, como sería la tangente espiral curva, entre otras. Aquí podemos observar los planos de diseño horizontal junto con el diseño vertical para una mejor visualización y análisis de las mismas. Aquí podemos ver cómo están las secciones en relleno. Anteriormente pudimos ver las de corte. Y aquí tenemos lo que son los diagramas de masa. Como podemos ver, así como vimos antes, no llega a tener y a cerrarse la sección balanceada. Tenemos lo que son las secciones transversales, las de corte, las secciones mixtas. Y muchísimas gracias a todos.